Buenos días, vamos a continuar con el tema de genética y hemos hablado de genética mendeliana, del primer principio, del segundo principio. Hemos visto la diferencia que existe entre los genes no ligados, que fue a los que exclusivamente se refirió Mendel, ¿sí? Y los genes ligados, que son aquellos que definen características pero que no se transmiten en forma independiente. Obviamente porque los genes están ligados, ¿vale? Si están muy cerca unos de otros, físicamente, en el material genético, el cromosoma en este caso, ¿sí? Y que impide, esa cercanía impide que haya una separación libre, ¿no es cierto? Durante el proceso de la meiosis, de la recombinación de alelos paternos y maternos al formarse los gametos, ¿no? Esta separación no es absoluta, es decir, o están separados o no están separados, ¿no? Puede haber incluso intermedios, es decir, más o menos distanciados, que en algunos casos permita la recombinación con el alelo homólogo, y en otros casos no. Entonces eso complica mucho más las cosas porque hace que pueda existir una muy amplia variedad de relación de progenie desde la 3.1, ¿no es cierto?, que vendría a ser los genes absolutamente ligados, hasta la relación 9.3.3.1, que es exclusiva de los genes no ligados, ¿no? Entonces, eso es para que se entienda, ¿no?, que no es todo absoluto, ¿ya? Ya oportunamente si se meten más en genética poblaciones, pues verán aquellos casos, ¿ya? También nos hemos referido a la dominancia y la codominancia, ¿no es cierto? Recuerden, Mendel también no se metió en aquello, él dijo que uno de los factores es dominante y el otro es recesivo, ¿no? Lo cual tampoco es absolutamente cierto. Hay alelos, ¿no es cierto?, hay genes cuya expresión no es absoluta, es decir, no dominan sobre el otro, ¿no? Entonces hay una codominancia, ¿vale? Es una expresión de ambos alelos en una apropiada combinación. Un poquito más adelante veremos aquello cuando hablemos principalmente, por ejemplo, del color de la piel, ¿sí? El color de ojos, en algunos ejemplos que vayamos a tomar. Bueno, hoy día vamos a referirnos concretamente a un tema muy, muy bonito, que es la herencia ligada al sexo. Este es un nombre, una referencia de nombre bastante antigua, ¿no? En realidad creo que más correcto sería decir herencia ligada, en este caso, al cromosoma X. ¿Sí? Cromosoma X. Obviamente estamos hablando de los humanos, ¿ya? En humanos. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Por qué no nos quedamos con el primer título? Herencia ligada al sexo. Porque no expresa demasiado, ¿no? Es decir, ¿a qué se está refiriendo? Si en realidad, para que haya herencia, sí, de la que estamos hablando, de la herencia mendeliana, pues estamos hablando de organismos de reproducción sexual. Entonces, obviamente esto está implícito en la palabra, ¿sí? ¿Por qué aclaro ligada al cromosoma X? Porque la herencia está ligada a los cromosomas, es decir, son el lugar físico donde se hallan los genes, y obviamente estos son los que determinan las características que tenemos los seres vivos, ¿ya? ¿Por qué decimos entonces al cromosoma X? Porque este título se puso para aquellas anomalías o enfermedades donde hay una falla, entre comillas, en el cromosoma X, ¿ya? Es decir, hay un gen situado en el cromosoma X que no está funcionando adecuadamente, ¿sí? En este caso sí hablamos de un concepto que yo les dije al inicio, ¿no? Cuando decimos recesivo, ¿sí?,
Normalmente los textos o los ejemplos que tomamos, lo que primero se estudió, se está refiriendo a características, ¿no? O la alternativa en características que, bueno, pues en realidad no lo consideramos ni una anomalía ni una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, color de ojos. ¿Sí? Hemos dicho café dominante, ver ojos claros recesivo. ¿Sí? Pero es decir, ¿es anómalo tener ojos claros? ¿Es una enfermedad tener ojos claros? No, ¿eh? No, no es así. O pelo liso, pelo rizado, ¿no? Dominante rizado, recesivo liso. O sea, los, los que tenemos el cabello lacio, ¿sí? ¿Estamos enfermos? ¿Somos anormales? No, no, ¿eh? ¿Sí? Es una opción, es una alternativa. Más que decir, creo que es más claro el término una alternativa que opción, ¿no? Es una alternativa, ¿ya? Pero también tenemos que considerar lo otro. Efectivamente, cuando un gen está fallado, ¿no es cierto? Está mutado, alterado, como quieran entenderlo, ¿sí? No va a funcionar bien, es decir, su producto de expresión no va a ser el correcto, no va a ser el que funcionalmente es el mejor. Es más, puede realmente no funcionar, ¿sí? No expresar su producto. O el producto que expresa no cumple la función que debería tener. Estamos hablando concretamente de proteínas, ¿no? Entre ellas muchas enzimas cuya acción la vemos efectivamente porque esas catalizan una reacción, es decir, transforman un reactivo en un producto. Y si la enzima está mal, pues va a haber un poco producto, un mal producto o no va a haber producto al final, ¿no? Entonces, nosotros como bioquímicos que estamos más metidos en aquello, ¿no es cierto? En enzimas, en proteínas estructurales, etcétera, creo que podemos entender mejor qué significa un gen alterado, ¿no? Y ese va a ser el recesivo. ¿Por qué? Porque ese no se va a expresar, es decir, la persona o el ser vivo no va a expresar adecuadamente esa característica, ¿sí? Pero si el gen está bien, ¿no es cierto? Se expresa, funciona, etcétera. Y en ese caso a ese que está bien le llamamos dominante y al que está fallado, alterado, etcétera, le llamamos recesivo, ¿sí? Entonces podemos verlo esto de dos formas, ¿no? O una alternativa en expresar una característica, pero que al final funcionan igual o cumplen la misma función. De repente alguna con una ventaja un poquito mayor sobre la otra, pero no, la otra también funciona, ¿no? Y lo que bioquímicamente significa un gen bien, ¿no? Que está funcionando bien, y un gen mal, es decir, que tiene un mal producto o un producto que no funciona finalmente. ¿Sí? Entonces, con esa aclaración, por eso decimos, son genes que están ligados, ligados, están presentes en el cromosoma X, pero que están alterados, ¿sí? No están cumpliendo la función adecuada, ¿ya? Entonces por eso se llama herencia ligada al sexo, ¿no? Refiriéndose a si es varón, si es mujer, ¿sí? Pero es más correcto, creo, llamarlo herencia ligada al cromosoma X. Yo hace un tiempo vi algún libro, un texto, que ya está usando esta terminología en vez de esta que es un poco más antigua, ¿no es cierto? Y que no expresa de repente a cabalidad de lo que estamos hablando, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto? Esto puede ser extensivo también a problemas, enfermedades, anomalías, ¿sí? Ligadas a otros cromosomas, ¿no? No exclusivamente al X, a otros cromosomas, ¿ya? Bueno, pero se llama el sexo porque se presenta más en varones que en mujeres, ¿no? Entonces, de ahí viene la denominación, ¿sí? ¿Por qué el cromosoma X? Si bien todavía no hemos visto el tema de cariotipos, cómo se clasifican los cromosomas, cómo se ordenan, etcétera, etcétera, cuando lo veamos, ¿sí? Con un poco más de detalle, vamos a ver que, interesantemente, el cromosoma X, ¿sí? Cromosoma X, es un cromosoma grandote, ¿sí? Grande, físicamente grande, ¿ya? En cambio, el cromosoma Y, ¿sí? Es un cromosoma pequeñito, ¿sí? Este es el cromosoma X y este es el cromosoma Y, ¿sí? Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? ¿Dónde hay más genes?
¿En el X o en el Y? Obviamente en el X, ¿no ve? Porque un gen en promedio promedio de tamaño, si quieren hablar entre comillas, ya, un gen promedio codifica una proteína de promedio de 300 aminoácidos, ¿sí? 300 aminoácidos. Entonces, el gen para codificar aquello tendría que tener 900 nucleótidos, más menos algunas cosas. Por ejemplo, eso lo veremos ya, a pesar que hemos hablado que en el material genético eucariota, ¿sí?, los genes están interrumpidos, ¿no?, por digamos, unas secuencias intermedias. Perdón, no sé por qué mi teléfono tiene una alarma a esta hora. Bueno, están interrumpidos por unas secuencias que no dicen nada, ¿no? Eso se llaman intrones, ¿ya? Y las secuencias que sí codifican se llaman exones. Bueno, y ese número puede variar, ¿no? Hay genes que tienen muchos intrones, hay otros que tienen menos, etc. Pero, digamos, hablando de promedios, digamos, entre todo, supongamos, unos 1300 nucleótidos, ¿no? Un gen en promedio, ¿ya? Ahora, sabemos también que en el material genético, y eso lo dijimos, hay mucho material, hay mucha secuencia de nucleótidos que no dice nada, ¿no? Por eso se dice que en realidad nuestro material genético codificante es más o menos el 85, algunos lo extienden un poquito más hasta el 80% de material que no dice nada, ¿sí? Y solamente entre un 15 y un 20 que sí codifica. O sea, tenemos mucho material. No es que no sirva, no tiene su función, ¿ya? Pero no codifica, no se expresa en proteínas, ¿ya? Bueno, con todas esas salvedades, es obvio pensar, ¿no es cierto?, que si yo tengo un cromosoma más grande, donde hay más material genético, es obvio pensar que hay muchos más genes, ¿ya? Entonces, el cromosoma X tiene muchos genes, el cromosoma Y tiene menos genes. Ahora, ¿qué genes? En realidad, el cromosoma Y es prescindible, es decir, un ser humano puede vivir sin cromosoma Y. Obviamente que sí, ¿no es cierto? Las mujeres, si no tienen cromosoma Y, ¿sí? Su genotipo en cuanto a los cromosomas que determinan el sexo es XX, ¿ya? La mujer es XX, ¿sí? Tiene 2 cromosomas X, ¿no? En cambio los varones, tenemos un X y tenemos un Y. Voy a pintar a propósito más pequeñito para que recordemos que el Y es físicamente mucho más pequeño que el X, ¿ya? Ahora, ¿eso qué significa? Que el cromosoma Y en realidad básicamente lo único que hace es que la persona sea varón, ¿no? Es más, fíjense, cuando empieza el desarrollo embrionario, ¿sí? Todos partimos igual, varones, mujeres, partimos igual, ¿no? El que se está expresando es el cromosoma X, ¿ya? En el caso de las mujeres hay un fenómeno muy interesante, ¿no? Como hay dos, normalmente uno es funcional y el otro, entre comillas, latente, ¿no? Está ahí. Y no es que está inactivo, ¿ya? Pero está latente, ¿sí? Solamente en el caso de que hubiese alguna anomalía, una falla de algo en el cromosoma, digamos, que domina, bueno, quisiera no usar el término domina, que está activo, ¿sí? Así lo llamaré, el cromosoma que está activo, si hubiera una falla en él, ahí sí el otro aporta, ¿no? Aporta lo que está mal en el otro, ¿ya? Pero es así. Es más, cuando veamos algo de anomalías cromosómicas, etcétera, vamos a hablar de un corpúsculo que se llama el corpúsculo de Barr, ¿sí? Que en la célula de las mujeres se ve. ¿Y qué es ese corpúsculo de Barr? Es ese cromosoma que está latente, inactivo. Como está inactivo, está condensado, ¿ya? Es decir, está apretado, ¿no? En cambio, el otro que tiene que expresarse está relajado. Ese es el famoso corpúsculo de Barr. Obviamente los varones, como nuestro cromosoma X tiene que ser es el único que funciona, ¿no? Porque no hay otro de repuesto, ¿sí? El cromosoma está relajado, entonces las células de un varón no deben tener corpúsculo de Barr. Bueno, veremos que en algunos casos, en algunas anomalías genéticas
cuyo género, cuyo sexo del ser humano es varón, puede haber varones con corpúsculo de Barr, pero esas son ya anomalías genéticas, digamos, en grande, ¿no? Es decir, hay realmente más cromosomas o hay fracturas en los cromosomas, intercambio de segmentos en los cromosomas, etc. ¿Ya? Bueno, entonces las mujeres tienen un doble juego de cromosomas X, ¿no? Los varones solo tenemos uno, ¿ya? El cromosoma X. Y el otro solo sirve para ser varón. Les decía, ¿no? Partimos igual, es decir, con la expresión solamente del cromosoma X, ¿ya? Entonces, ese primer embrión, ¿no? Claro, uno puede decir, conociendo el genotipo, ¿no? Se puede analizar, podemos decir, si es un embrión recién que está en formación, donde físicamente no se puede ver el sexo, ¿no es cierto? Pero por un análisis genético, obviamente, relativamente profundo, podemos decir, este embrión es de sexo femenino y este otro es de sexo masculino. Sí lo podemos hacer. Pero digamos en macro, es decir, viendo el embrión, no podríamos decir, no, este es mujer, este es varón, ¿ya? Y de repente, al cabo de un tiempo, ¿sí? No recuerdo exactamente cuánto, en la anatomía, en fisiología les dará una explicación más detallada de este fenómeno, ¿sí? Se activa el cromosoma Y. ¿Sí? ¿Y qué es lo que básicamente hace? Lo que básicamente hace es el cromosoma Y producir una hormona muy importante en el desarrollo del ser humano varón, que es la testosterona, ¿no? Entonces se empieza a producir testosterona, ¿ya? Y obviamente ese embrión va a seguir el camino de formar un ser humano varón, ¿no? Y en el cual no hay esa expresión, pues continuará como mujer, ¿ya? Por eso muchos autores dicen, y yo concuerdo con ellos, en que el sexo base es mujer, ¿no? Vale decir, si hubiese un solo sexo en este planeta, ¿no? En nuestra especie, ¿ya? En la especie humana, sería mujer, ¿no? No varón, sería mujer, ¿sí? Entre comillas, los varones somos la excepción, ¿no? Al sexo femenino, ¿ya? Bueno, creo que un poco se entiende aquello, ¿no? Que el cromosoma X tiene más genes y el cromosoma Y tiene menos genes. Ahora, el cromosoma Y, si bien hace que la persona sea varón, no contiene básicamente nada más, ¿ya? Es decir, no tiene genes somáticos, es decir, genes que determinan características del cuerpo, ¿ya? A ver, aquí vamos a hablar de dos términos, somático y sexual, ¿no? Somático quiere decir del cuerpo, ¿sí? Y sexual quiere decir de la determinación de sexo, ¿no? Sexo. ¿Sí? Ahí podemos hablar, por ejemplo, de los cromosomas. Decimos, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Recuerden que es preferible hablar de pares de cromosomas que decir 46 cromosomas, ¿no? Porque cuando yo digo 46 podría entender que todos son diferentes, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Son diferentes. Cuando digo 23 pares es como hablar de los zapatos. Cada zapato tiene su par, ¿no? Entonces en los cromosomas ocurre lo mismo, ¿sí? El par 1 está constituido por el cromosoma que hemos heredado de nuestro papá y el cromosoma que hemos heredado de la mamá. No son iguales, pero son homólogos, como nuestros zapatos, ¿no? Son del mismo color, del mismo tamaño, del mismo altura de taco, qué sé yo. Es decir, básicamente son lo mismo, solo que uno es izquierdo y el otro es derecho. ¿Ya? En los cromosomas uno es paterno y el otro es materno. Por eso siempre preferiblemente es hablar de pares. De estos 23 pares, ¿sí? 22 pares, 22 pares, ¿sí? Son somáticos, ¿sí? Y un par es sexual,
Paresexual. Ahora que hay una alternancia, ¿no es esto? Una alternativa, ¿sí? Si es XX o puede ser XY. ¿Ya? Ahora, este Y, ¿sí? Este Y solo es un cromosoma sexual. O sea, solo determina sexo. ¿Ya? Pero el Y, ¿sí? Pero el X, digamos este X, es obviamente sexual. Esto determina que la persona sea mujer, ¿no? Y aquí nos dice, ¿y qué pasó? ¿No es? Pero también es somático, ¿no? Es somático. Es decir, tiene genes que tienen que ver con características del cuerpo. ¿Ya? Este no. Este no tiene genes que determinan partes del cuerpo. ¿Vamos? ¿Ya? Por eso es que las mujeres pueden prescindir del Y. No les falta nada, ¿no? No les falta nada. ¿Sí? Igual tienen ojos, nariz, boca, dedos, qué sé yo. Tienen todas las enzimas que hacen que funcione el organismo, todas las proteínas estructurales que conforman a las células, tejidos, órganos, qué sé yo. ¿Estamos? Bueno, que se entienda esto, ¿no? Que el X, a más de ser el cromosoma que determina que el carácter femenino de la persona, ¿no es cierto? También lleva genes somáticos, ¿ya? Y el Y no, el Y solamente es un cromosoma sexual. ¿Sí? Bueno, entonces, se han conocido ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Incluso antes de que Mendel pueda enunciar sus principios, etcétera, etcétera, ya se conocían enfermedades, ¿ya? O anomalías que estaban relacionadas con el sexo de la persona, ¿sí? Y básicamente aquí hablamos de dos. Uno que es la hemofilia, ¿ya? La hemofilia, que es una falla en la coagulación. Ya, no sé, me imagino que el tema de coagulación lo han visto, lo van a ver en anatomía, fisiología, ¿ya? Y ustedes van a ver que la coagulación es una cascada, ¿no? Es decir, es una serie de pasos para que llegue a coagular la sangre. No es encargado de un solo factor, así se llama, ¿no? Factores de coagulación. Podríamos decir genes que provocan la coagulación. Son, si no me equivoco, como 11 o 12 factores, ¿ya? Entonces hay una falla, ¿sí? En esa cascada, en esa serie de eventos, hay una falla en uno de los factores, ¿sí? Entonces, si ese factor está mal, ¿no? O está fallado, no funciona apropiadamente, va a haber una falla en la coagulación. Que puede ir desde suave, es decir, mucha gente ni se entera, ¿no? De repente, digamos, su tiempo de coagulación, ¿sí? Es decir, cuánto tarda la sangre en coagular. No sé si alguna vez los han sometido a una cirugía, o menor o mayor, o algún familiar, conocido, amigo, qué sé yo, que lo han operado, ¿no? Y seguramente han comentado, me están haciendo unos análisis antes de operarme, es decir, por lo menos un análisis general de sangre, de orina, una evaluación cardiológica, etcétera, ¿ya? Pero en la parte de la valoración de clínica, de análisis clínico, hay una cosa que se determina que es el tiempo de coagulación, ¿ya? Que es muy fácil de hacerlo. Normalmente toman el lóbulo de la oreja, una lanceta, pinchan, ¿no? Empieza a sangrar y van controlando el tiempo en que deja de sangrar, ¿sí? Eso es muy sencillo, con un papel filtro, una tirita de papel filtro, se va tocando el lóbulo de la oreja y si mancha el papel, pues sigue sangrando, ¿no? Cuando ya no mancha el papel, pues ha dejado de sangrar, ¿ya? Entonces ya ha coagulado, ¿sí? Y eso obviamente cuando uno va a ser operado es muy determinante, ¿no? El cirujano no puede abrir sin tener la seguridad de que eso va a dejar de sangrar, ¿ya? Entonces es muy importante.
De repente ahí se podrían dar cuenta, ¿no? Aún tiene un tiempo de coagulación mayor que el usual, ¿sí? Hasta cosas tan graves, ¿no? Como que realmente no deja de sangrar, ¿sí? O tarda muchísimo en dejar de sangrar, ¿ya? Y obviamente eso hoy en día está muy bien controlado, ¿no? Las personas que tienen este problema de que no generan este factor de la coagulación, pues inyectan, ¿no? El factor de la coagulación, igual que los diabéticos inyectan insulina, ¿no? Los dependientes de insulina, obviamente, ya se inyectan insulina y básicamente llevan una vida normal, ¿sí? Igual, ¿no? Hoy en día los hemofílicos, así se llaman, ya pueden, severos, ¿no? Incluso los severos, pueden tener una vida normal, es decir, igual este factor de coagulación hoy en día se está produciendo masivamente por ingeniería genética, ¿no? Es decir, este factor que antes había que extraerlo del suero de personas normales, purificarlo, y obviamente tenía un costo altísimo, ¿no? Hoy día es mucho más barato. ¿Por qué? Porque se produce en bacterias, es decir, a las bacterias le han metido en su genoma el gen de este factor de coagulación, y la bacteria, que no tiene nada que ver con la coagulación, ¿no? lo produce, ¿sí? Entonces de ahí es mucho más fácil purificarlo, o sea, producirlo, purificarlo, y obviamente el precio ha rebajado, ¿no? Muchas cosas de este tipo se producen por ingeniería genética, es decir, en el mundo hay ya miles de productos comerciales producidos por ingeniería genética, ¿sí? Bueno, entonces una falla en la coagulación, ¿sí? El caso muy famoso, ¿no es cierto?, que es todo libro de biología, de historia mundial, etcétera, sale, es del último zar de Rusia, ¿no? El hijo del último zar de Rusia, del zar Nicolás, ¿ya? Que tenía un hijo, bueno, empezar un poquito más la historia, ¿no? Este zar fue el último zar de Rusia, ahí se produjo la revolución rusa, ¿sí? Y esta familia, que era muy pariente de otros reinos de Europa, ¿ya? El rey de Inglaterra, primo hermano del rey de Rusia, ¿sí? Físicamente parecían gemelos, ¿ya? Ahí acabó, ¿no?, la dinastía de este zar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo fusilaron a él, a su esposa, a sus varias hijas que tenía, y un varón, tenía un hijo varón que sufría de hemofilia, ¿no? Entonces por eso muy, muy conocida esta enfermedad, ¿ya? Otra, en este caso anomalía, ¿no?, vamos a decir enfermedad, ¿no?, es el daltonismo, perdón. El daltonismo, ¿sí?, que es un defecto en la percepción del color, ¿ya? Percepción del color, ¿sí? Es decir, las personas daltónicas, en su libro de biología hay creo que unas imágenes bonitas que pueden incluso ayudarles a ver si ustedes, obviamente es muy un solo caso, no vamos a hablar de que van a ver si son daltónicos o no, pero les puede ayudar a ver si realmente perciben bien los colores, ¿ya? Las personas que tienen daltonismo no hacen una muy buena diferencia, sobre todo entre los rojos, tonos rojos, y verdes, tonos verdes, ¿no? Es decir, confunden esos colores, ¿ya? Ahora, eso tampoco es que uno es daltónico o no es daltónico, ¿ya? Puede haber una gama muy grande, desde básicamente algunos que ni cuentas nos podríamos dar, ¿no?, hasta personas que realmente tienen problemas, ¿no?, con, digamos, ver el tono de los colores, ¿no?, o ver los colores. Hay toda una gama de por medio, ¿ya? Yo recuerdo cuando trabajaba yo en el Instituto de Genética, se hacía una prueba, había un colega médico que hacía la prueba de daltonismo, ¿sí? Y tenía, este es muy sencillo, muy bonito, él tenía un maletín, un planito, ¿no? No abría y había un montón de fichas, pero no eran para jugar, ¿no?
eran para hacer la prueba de daltonismo, ¿ya? Numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, creo que eran como 150, no recuerdo con precisión, ¿ya? Numeradas, ¿no? Y si uno las daba la vuelta, iba desde, obviamente igual que el arco iris, desde el rojo hasta el violeta, ¿no? Pero no rojo, ¿no? Toda una gama de rojos, naranjados, amarillos, verdes, azules y así, ¿ya? Hasta llegar al violeta, ¿sí? Bueno, entonces se ponía del lado del color las fichas, paciente ahí en una mesa, ¿no? Se mezclaban las fichas, ¿ya? Todas desordenadas, ¿sí? Y se le daba un tiempo prudencial, no recuerdo cuánto, para que la persona ordene los colores, ¿sí? Desde el rojo hasta el violeta en todos la gama de tonos, ¿sí? Bueno, entonces decía, bueno, doctor, luego en media hora, paciente, tranquilo, todo el tiempo que necesite, ordenaba los colores, ¿no? Luego regresaba el colega y daba la vuelta a las fichas, ¿no? Daba la vuelta a las fichas y veía las fallas en la numeración, ¿ya? Es decir, 1, 2, 3, 6, ¿no? 5, así, ¿ya? Entonces, cuántas fallas se presentaban en toda esa sección y además en los colores dominantes, o sea, predominantes en esas fallas, ¿no? Que usualmente son entre el rojo y el verde, ¿ya? Lo demás, a menos que sea un caso muy severo, suele estar relativamente bien ordenado, ¿no? Con pocas fallas. En cambio, entre los rojos y verdes, si la persona es realmente daltónica, va a presentar muchos problemas. Es tanto así que puede insertar fichas de tonos verdes en las filas de tonos rojos, ¿no? Es decir, esos ya son casos más severos de daltonismo, ¿no? Y así uno puede medir, ¿ya? Bueno, este es un caso típico de lo que decíamos, ¿no? Es decir, no es absoluto, puede estar bien, puede estar mal del todo, pero también toda una gama intermedia. Por eso en la hemofilia hay personas que son levemente hemofílicos y hay personas que pueden ser medianamente hemofílicos o severamente hemofílicos. Eso quiere decir cuánto es la falla, cuán bueno es el producto de esa falla, ¿no? Está muy fallado o está más o menos fallado. Igual con el daltonismo, ¿ya? Bueno, entonces estamos hablando de un defecto en un gen presente en el cromosoma X, ¿sí? En resumen, defecto en un gen presente, ¿sí? O que se halla en el cromosoma X, ¿ya? Por eso se llama herencia ligada al cromosoma X. Voy a borrar mi pizarra. Bueno, ya que tenemos clara la figura de los cromosomas, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a empezar a hacer algunos recruzamientos, ¿no? A ver qué es lo que va a salir, ¿ya? Entonces, en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? ¿Sí? Perdón, estoy medio chueco hoy día. Mujeres, ¿sí? En el caso de las mujeres son XX, ¿ya? X. Ahora, esta es la mujer, si ustedes quieren, que no me gusta mucho el término, pero vamos a decir normal, ¿ya? Normal, ¿sí? Que es hablar de normalidad o anormalidad en los humanos es muy delicado, ¿no? Pues que muchas veces yo uso el término usual, en general, no digo normal, anormal, ¿ya? Pero bueno, aquí como estamos hablando de una enfermedad, podemos decir, bueno, aquí sí vamos a aceptar el término, ¿sí? Normal, ¿sí? Ahora, si una mujer tiene una falla en uno de los cromosomas, ¿sí? Que se representa colocando una rayita en un bracito de los cromosomas, ¿ya? Para decir, ahí está, hay una falla ahí, ¿no ve? ¿Ya?
¿Qué va a pasar? ¿Esta mujer va a ser enferma o va a ser anormal o va a tener la anomalía? O sea, va a ser hemofílica o va a ver mal los colores. Estamos hablando básicamente lo mismo en términos de ejemplo, ¿no? No, porque lo habíamos dicho, ¿no? Este X, ¿sí? Que está bien, ¿sí? Ese gen que está ahí normal, ¿no? Bien, ¿no? Va a ser el que se exprese, ¿no? Va a ser el que se exprese. Ya, pero a ver, volveremos acá. De estos dos decíamos, uno normalmente está activo y el otro está inactivo. ¿Ya? Está activo, está inactivo. ¿Ya? A ver, digamos que este es el activo, todo bien, está funcionando bien. Este es el inactivo, no hay problema. El gen está fallado, está ahí, pero no hay problema porque eso no se expresa. ¿Ya? Ahora, daremos la vuelta a eso. Supongamos que de los activos, este es el activo que está expresándose, todo bien, y este inactivo está ahí todo latente, ¿no? Pero hay una falla en el activo. ¿Ya? Entonces el otro asume esa falla, ¿no? Es decir, compensa esa falla. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esa mujer? Esta mujer no es enferma, ¿no? No está enferma, ¿ya? Pero es portadora. ¿Listo? Es decir, no sufre la enfermedad, la anomalía, pero sí la puede transmitir. ¿Ya? Transmite. ¿Vale? Transmite la enfermedad. Claro, esta mujer, si va a tener hijos, hay la posibilidad que este cromosoma X sea heredado por los hijos. Ya, tanto las mujercitas como los varones. ¿Sí? ¿Estamos? Nos recuerdan, nosotros tenemos un cromosoma X, los varones. ¿De quién lo heredamos? ¿Mm? ¿Sí? De nuestra mamá, obviamente. Obviamente de nuestra mamá. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno. Entonces, recuerde, esto es muy importante. Portador. Se usa mucho el término portador en el área de salud, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, para el VIH, ¿no? Portador, del portador del virus del SIDA. Recuerden, no es lo mismo decir VIH que decir SIDA, ¿ya? VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, pues, VIH, ¿no? O HIV, Human Immunodeficiency Disease, ¿no? Enfermedad de la inmunodeficiencia humana. SIDA es ya la enfermedad, es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? Que es obviamente producida por el virus. Pero hay casos en que el virus en personas no se expresa. Esa persona puede estar contaminada, ¿sí? Haberse infectado y vivir tranquila toda su vida, tranquila hasta que se muera de cualquier otra cosa, ¿no? Pero esa persona sí es peligrosa ya, ¿no? Porque es un portador, ¿ya? Bueno, igual que estamos hablando ahora del coronavirus, ¿no? Hay personas asintomáticas, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Son portadores, ¿no? Pueden ir contagiando, no porque no estén enfermos, no significa que no tengan el virus, ¿ya? Pueden estarlo transmitiendo, ¿no? Por eso es que fue, creo que no sé si la única, pero una medida muy acertada la que tomó el gobierno cuando suspendió así de un día a otro sin opción de reclamo ni consideración ni nada las actividades tanto escolares como universitarias, ¿no es cierto? Porque estábamos hablando de una población joven, ¿ya? Que generalmente puede pasar la enfermedad sin ningún síntoma o síntomas muy leves, ¿ya? Pero que se reúnen, ¿no es cierto? ¿Sí? Creo que cuando la última clase presencial que tuvimos, me acuerdo un jueves 12 de marzo, ya yo les dije, ¿no? Aquí en realidad los que de repente más vamos a tener problema va a ser los docentes, ¿no? Porque, bueno, no todos son jóvenes, vemos ya docentes que estamos en la tercera edad,
¿sí? Y que pues estamos en contacto con ustedes, ¿no? Contacto cercano en clase, laboratorio más aún todavía, ¿no? Y nos podemos contagiar y de repente tener un desenlace no muy agradable. Ya ustedes jóvenes, pues de repente van a pasar tranquilos, se van a contagiar entre ustedes, etcétera. El problema es que después van a volver a su casa, ¿no? Y en su casa pues tienen sus papás, normalmente que, bueno, de repente por la edad que tienen ustedes, 18, 19 años, de repente sus papás andan cerca de los 50, me imagino, ¿no? Bueno, todavía. O sus abuelitos, que es peor, ¿no? Ya, aquí en Bolivia eh, somos muy hogareños, ¿no es cierto? En la misma casa vivimos hasta 3 generaciones, ¿ya? Entonces, lindo, ¿no? Lindo, realmente es algo que no lo tenemos que perder, ¿no? Es una pena en países bien desarrollados, ¿no? Tienen todo menos sus papás ni sus abuelitos viviendo juntos, compartiendo muy estrechamente, ¿no? Eso es algo que realmente hay que valorar en nosotros, ¿sí? Contagiarlos a ellos, ¿no? Entonces, ese era el problema. Creo que fue muy inteligente, realmente. Si se esperaban, no sé, de repente unos 15, un mes para tomar esa determinación, estaríamos hablando hoy en día de que estaríamos peor que el Perú o peor que el Brasil, ¿no? Porque son países donde no se lo tomaron tan en serio al comienzo, ¿no? Ya, ese fue el problema, ¿no? Obviamente las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿ya? Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ah, los portadores, ¿sí? Entonces un término que se usa mucho en parasitología también lo van a escuchar, en microbiología, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, entonces en mujeres hay la mujer normal, no enferma, ¿no? La mujer portadora, que no enferma, pero sí transmite el, el gen, ¿no? Y obviamente también puede haber la mujer enferma, ¿ya? Enferma, ¿no? Es decir, los dos cromosomas X con la falla. Obviamente esto es muy complicado, ¿no? Es decir, que justamente, ¿no? Se vaya a encontrar un varón, una mujer, ambos, ¿no? El varón con el X fallado y la mujer con alguno de los X fallado, eso lo vamos a ver ahorita en cuadrículas, ¿no? Y engendren una mujercita, una niña, ¿no? Donde justamente herede los dos fallados, ¿no? Pucha, o sea, probabilísticamente muy bajo, ¿no? Pero bueno, se puede dar, ¿ya? Ya, en fin. Los varones. Bueno, ¿sí? Los varones XY, ¿sí? ¿Ya? Normal, ¿no? Normal, sano, ¿qué llamar? ¿Sí? Aquí le ponemos sano, ¿no? La opción sano. ¿Sí? Y el varón ya no es portador, ¿no? No hay portador, porque no hay quien compense esa falla en el X, ¿ya? El varón enfermo, ¿sí? No hay más, ¿ya? No hay más. Bueno, entonces, esta es la probable distribución de ese alelo fallado en la población, ¿no? Estar ausente, ¿sí? O estar presente, ¿ya? En el cromosoma X. Ahora, en el caso de las mujeres, hay la alternancia, ¿no? La opción de que el otro esté bien, entonces no hay mayor problema, ¿sí? Aunque sí se puede transmitir la enfermedad, ¿ya? El varón, pues hay solo dos, ¿no? O está sano o está enfermo, no hay otra opción. Ahora esto es, digamos, lo que ha ido sucediendo mucho en el transcurso de la especie humana normalmente, ¿ya? Pero hay dos cosas que hacen que esta enfermedad se presente en mayor grado. Primero, en las épocas antiguas, ¿no?
la nobleza, ¿sí? Las familias nobles, ¿no? Bueno, nobles porque se les ocurrió ser nobles, ¿no? Es decir, porque tenían billete, ¿ya? Es más, se podría comprar títulos de nobleza. O sea, no es que el noble era noble porque era mejor, no sé cómo decirlo, genéticamente, tener algún poder especial, qué sé yo, no me parece decir, ah, no, yo soy, ¿no? Biológicamente, qué sé yo, mejor que este, o no sé, ¿ya? Pues les digo, ¿no? La nobleza se podía comprar, la nobleza se heredaba, ¿no? ¿Sí? O sea, el noble heredaba la nobleza a su descendencia, ¿no? Y sus descendientes también eran nobles, ¿ya? Pero eso, bueno, salvo alguna excepción todavía existe, ¿no? Pero en general casi ha desaparecido, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedía en la nobleza? La nobleza, recuerden cuando hablábamos de gases nobles, yo les ponía este ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos del helio, neón, argón, criptón, etcétera, etcétera, gases nobles o elementos nobles, ¿sí? Sin decir si son gases sólidos o líquidos, elementos nobles, se llaman así porque no se combinan con otros elementos, ¿sí? No se combinan, es decir, no hacen compuestos, aunque hoy en día con toda la tecnología que se ha desarrollado se han logrado obtener algunos compuestos de elementos nobles, pero son muy raros, ¿ya? Normalmente no se combinan. ¿Por qué no se combinan? Porque tienen 8 electrones en su último nivel. Entonces están felices, no quieren ni ceder ni aceptar electrones. Ellos tienen los 8, la regla del octeto, recuerden, ¿ya? Y no necesitan más. Entonces están muy contentos, ¿sí? ¿Y por qué se llaman elementos nobles? En referencia a los nobles, ¿no? Que en sus tiempos, ¿sí? No le, y hasta ahora todavía sucede, ¿no? No es que en términos de billete, ¿no? No les gustaba repartir o tener que compartir la riqueza, ¿no? Es decir, era, no digamos inaceptable, pero no muy común que un noble, ¿no? Por mucho que se enamore, ame, etcétera, a una innoble, ¿no? A una plebeya, vaya finalmente a casarse con ella, ¿no? Porque eso significaba que parte de su riqueza iba nomás a tener que compartir con otros, ¿no? Entonces había serias restricciones, observaciones aquellas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedía? Que los nobles, pues, para no repartir la plata a los plebeyos, no se casaban entre nobles. Y hasta ahora, como que más o menos todavía sucede, ¿no? No, el príncipe de Inglaterra, uy, con una plebeya, ¿no? O sea, se va a casar con una plebeya. ¿Qué? ¿Y? Mejor, pues, más riqueza genética, ¿no? No, más es que la plata, ese es otro tema, ¿no? El tema económico es otra cosa, ¿ya? Pero de ahí viene, ¿no? De ahí viene, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía? Que estos nobles, ¿sí? Si bien no repartían su plata, hay un problema. En una población cerrada, núcleos de personas cerrados, ¿no? Donde evidentemente hay genes recesivos, hay genes fallados, que no se expresan porque también hay dominantes, ¿no? Entonces esa población va avanzando bien, ¿sí? Pero no es que los recesivos desaparezcan, están latentes ahí, solo que no se expresan, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la opción en una población general, ¿no? De que los recesivos justamente se encuentren, ¿no? Como en este caso, ya y haya una falla. Es poca, ¿no? Es poca, ¿ya? Porque hay más abundancia de dominantes, entonces siempre va a haber la opción de que el dominante esté presente y, digamos, deje oculto al recesivo. ¿Ya? Eso es una población normal, una población normal como la nuestra, digamos, ¿no? Donde no hay mayores restricciones, ¿sí? Y prácticamente uno puede hacer pareja con quien quiera, ¿no? Entonces, por eso es otro muy importante en nuestra población. Nosotros en términos de genética y evolución somos una población normal, ¿sí? Normal. Entonces, eso ya lo verán con bonitos ejemplos en
si tienen oportunidad, ¿no? Ahora en los nobles no, pues, ¿no? Están ahí latentes los genes recesivos y como se casan, hacen pareja, tienen hijos entre ellos, ¿sí? Hay más oportunidad de que los recesivos se encuentren, ¿no? Y expresen la anomalía o la enfermedad, ¿ya? Entonces hay más productos que tienen los genes y esos productos también pueden seguir reproduciéndose. Entonces hay una mayor abundancia al final de genes recesivos, ¿no? Por eso es que estas enfermedades, ¿no?, se han descrito, se han estudiado, etcétera, etcétera, la forma en que se distribuyen, se heredan en las familias nobles, ¿ya? De ahí viene, ¿ya? Entonces, en una población normal no suele suceder mayor problema, pero si hay una endogamia, ese es el término correcto, endogamia, dentro, ¿no? Hacia adentro, de gametos, ¿sí? O sea, gametos que no salen, ¿no? No se dispersan, están ahí alimentando siempre a la misma población. De ahí viene el término endogamia, ¿ya? Entonces, ahí es más problemático, ¿sí? Estas cosas, por ejemplo, también se han visto en tribus, poblaciones muy aisladas. Bueno, las últimas creo que son las del Brasil, ¿no? Donde en el Amazonas todavía hay grupos étnicos, pero reducidísimos, ¿no? Que casi, en estos tiempos, casi no, que parezca increíble, no tienen mayor contacto con el medio externo, ¿no? En esas poblaciones, los pocos que han podido acceder a esas poblaciones, normalmente antropólogos, ¿no? Es decir, una ciencia que estudia a los seres humanos, que obviamente están muy conectados con la genética, han observado aquel problema, ¿no? En esas poblaciones hay mayores índices de anomalías genéticas, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque los genes recesivos tienen más oportunidad de estar retroalimentando ese juego de alelos que normalmente existen en una población, ¿sí? Bueno, ahora también hay otro problema, ¿no? Si bien decíamos la hemofilia era mortal, o sobre todo la severa era mortal, ¿no? Los hemofílicos severos, varones sobre todo, ¿no? ¿Sí? Varones, pues no vivían mucho, ¿no? Si no morían en el primer año de vida, incluso en el parto, ¿no? Porque siempre hay un trauma. Claro, los bebés son casi como de gelatina, ¿no? Entonces, imaginen, por eso es que podemos nacer, ¿no? Sin mayor problema, ¿ya? Pero a pesar de todo suele haber algún tipo de traumatismo, ¿no? O puede haber algún tipo de traumatismo en el momento del parto, ¿ya? Entonces, no sé, leve hemorragia, sobre todo interna, ¿no? Que normalmente en un bebé pasa desapercibida porque en minutos se coagula y no pasa nada. En un bebé hemofílico puede conducirlo a la muerte, ¿no? Entonces, si un bebé un hemofílico no moría en el momento del parto, tenía muy grandes chances de morir hasta los 2 años de vida, ¿no? Que es donde más nos caemos, ¿no? De 0 a 2 años es incontable las caídas que hemos tenido, ¿ya? Ahí también, ¿no? Una caídita que a un bebé normal no le significa más que un bebé moretón de unos días, en un hemofílico puede ser fatal, ¿no? Y así todo, veamos qué ha pasado los 2 años de vida, pues difícilmente pasaban la edad de la niñez, ¿no? Peor todavía, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos caído, cortado, golpeado, qué sé yo, cuando somos niños, ¿no? Varones, peor, ¿no? Entonces, ahí. Entonces no pasaban normalmente la niñez, difícilmente llegaban a la adolescencia, y obviamente sus chances de llegar a la etapa de reproducción y tener hijos eran muy pocas, ¿no? Entonces, como que diríamos, el gen fallado moría con ellos, ¿ya? Moría con ellos. Más problemas era en las mujeres, ¿no? Que estaba sana, ¿no? O sea, sana en términos de no expresar la enfermedad. Y esa mujer sí, las portadoras, ¿no? Las que iban a transmitir. Y si tenían hijos varones, peor, ¿no? Hay una probabilidad del 50% de que el hijo varón nazca con hemofilia, ¿no?
Ahora, ¿qué ha pasado? Decimos, ¿no? Hay el factor, se puede comprar, se puede inyectar y la persona tiene una vida prácticamente normal, ¿no? Entonces, esos niños que morían antes de llegar a la etapa de la vida de reproducción, pues hoy en día se reproducen, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Transmiten la enfermedad, ¿sí? O tienen hijos con fallas, no sé, ¿no? O no estoy haciendo ningún tipo de discriminación, ¿no? Qué barbaridad, ¿cómo van a vivir? No, no estamos llegando. Estamos analizando el por qué estos genes anómalos pueden ahora con mayor probabilidad dispersarse en la población, ¿no? Porque las personas están llevando una vida normal, ¿no? Lo propio sucede con la diabetes, ¿no? La diabetes tiene un fondo genético, ¿sí? Es más probable que un hijo tenga diabetes si los padres, alguno de ellos o ambos han tenido diabetes, ¿ya? Hoy en día está bastante bien controlada, entonces las personas, ¿no?, con diabetes que tenían serios problemas de salud siendo muy jóvenes, no, hoy día llevan una vida normal, entonces sus oportunidades de producción y de reproducción son muy altas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? De que la descendencia también va a ser proclive a la diabetes. Por eso se dice, no, a veces no sé cuán erróneo será decir, cada vez las personas comen más dulce, ¿no? Entonces más diabetes, no sé. ¿Sí? Pero yo creo que en algo el aumento de la tasa de diabéticos en el planeta se debe justamente a este fenómeno, ¿no? De que la gente está viviendo una vida normal, ¿no?, y que están diseminando los genes, ¿no? Bueno. Ya, entonces, a ver, lo usual, vamos a lo usual. Lo usual es esto, ¿no? Lo usual, ¿ya?, es esto, ¿no? Varón normal, mujer normal, ¿sí? Entonces aquí todos normales, ¿sí? 50% de varones, 50% de mujeres. Algo raro hecho, no, está bien. ¿Ya? Está bien. ¿Qué podría ser relativamente frecuente o con mayor posibilidad? Esto, ¿no? Que un varón normal, un varón normal tenga hijos con una mujer portadora, ¿ya? Es más, ni sabía que era portadora, ¿sí? Como sucede, ¿no? Si ella no tiene ningún problema de coagulación, pues no va a saber que es portadora, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Igual, 50% de varones, 50% de mujeres. De las dos mujeres, una es portadora y la otra es normal, ¿sí? Y de los dos varones, uno es enfermo, ¿sí? Y el otro es normal, ¿ya? Entonces, ¿cómo esta señora se daba cuenta, esta mujer se daba cuenta de que había sido portadora cuando tiene un hijo que es enfermo, ¿no? Ahora, en esos tiempos, ¿no?, ¿cuántos hijos tenía una mujer? 8, 10. Entonces había buena opción de poder detectar, o que sea detectable el hijo enfermo, ¿no? Hoy día, ¿cuántos hijos tiene una pareja? 2, ¿no? Generalmente, eso lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios de genética. Pueden ser 2 varones, pueden ser 2 mujeres, o un varón o una mujer, ¿no? Ya todos tienen sus probabilidades, ¿no? ¿Ya? Puede darse. Y digamos, si tiene un varón o una mujer y el varón justamente es este, ¿no?, el normal, nunca se van a enterar de que la mujer era portadora, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no es tan detectable. Ahora, obviamente, hoy en día hay análisis genéticos que no permiten detectar, ¿sí?, si la persona es portadora o no. En muchos países hay bueno, antes se decía, antes del matrimonio, ¿no? Uno cuando habla antes, hace unos años, decía, un matrimonio tiene 4 hijos, ¿sí? Así empezaban
los ejemplos, ¿no? Las cosas para resolver, ¿no? Hoy decimos una pareja, ya no decimos si es matrimonio o no es matrimonio, una pareja, ¿ya? Entonces, antes cuando se hablaba mucho de matrimonios, había una prueba prematrimonial, ¿no? Un análisis genético prematrimonial, en países muy desarrollados, obviamente, ¿no? Donde el que quería casarse, pues iba y se sometía a un análisis genético, ¿ya? Y bueno, pues de ese análisis no le decían, ¿sabe que usted no se puede casar con señorita porque es muy probable que sus recesivos se encuentren? No. Entonces, prohibido casar. No, o sea, no llegaban a ese término, ¿no? Pero sí podían decir, mire señor, si usted va a contraer matrimonio con esta señorita, ¿no? Y después del análisis genético que se ha hecho, estamos viendo que, incluso podría ser un análisis genético, digamos, de ver los ancestros, ¿no? En su familia hay un caso de síndrome de Down, o hay algún caso con hemofilia, ese tipo de cosas, no necesariamente un análisis de biológico, es decir, de material genético, ¿no? Sino, digamos, de ver los antecedentes, ¿sí? Podrían advertirles, ¿no? Decir, mire, señor, usted tiene en su familia estos antecedentes, la señorita estos antecedentes. Hay cierta probabilidad de que su progenie tenga estos problemas, etc. Eran consejos genéticos, no prohibición. ¿Ya? Bueno, hoy día eso no sé. Que ahora puedes hacer pareja y ya, ¿no? Entonces nadie, no para casarse le piden un certificado de un análisis genético prematrimonial en esos países, ¿no? Bueno, ¿qué también puede suceder? Sobre todo hoy en día, ¿no? ¿Ya? Digamos, podría suceder esto, ¿no? Que una mujer normal, pues, haga pareja con un varón enfermo. Esto antes no era muy probable, que este varón haya llegado a la edad de poder hacer pareja y reproducirse, ¿ya? Pero hoy en día sí, ¿no? Porque tiene una vida normal, ¿ya? Consecuencia, ¿no? Mujer portadora, ¿sí? Varón normal. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Sí? Aquí cuando la mujer tenía la falla, el varón era el que sufría. Cuando el varón tiene la falla, las mujeres son las que sufren. ¿Sí? ¿No? Esas son implicaciones que tienen que ver de quién estamos heredando el cromosoma X. ¿Sí? ¿Ya? Aquí hay un fenómeno muy bonito, ¿no? Que muchas veces es popular decir, el hijo varón se parece a la mamá y la hija mujer se parece al papá. ¿Tendrá algo que ver? A ver, piénsenlo. Ya. Mucho menos probable antes casi, ¿no? Bueno, de repente antes con cierta probabilidad, ¿no? Había mujeres que parecían normales, pero en realidad eran portadoras, ¿no? ¿Ya? Ahora un varón normal, para un varón enfermo, no muy enfermo, ha tenido opción de llegar a la etapa de reproducción, ¿no? Consecuencia, grave, ¿no? ¿Sí? Aquí ya sí estamos hablando de algo más serio, ¿no? Una mujer enferma, una mujer portadora, un varón enfermo y un varón sano. ¿Ya? Hoy en día, más probable, ¿no? Más probable. ¿Ya? E incluso aquello que ya, digamos, es antes, ¿no? Realmente esto hubiese sido un milagro antes. ¿Ya? Esto, ¿no? Un milagro. ¿Sí? Que una mujer llegue a la etapa de reproducción, ¿sí? Y un varón enfermo llegue a la etapa de reproducción. Y ahí sí todos. Obviamente las consecuencias son severas. ¿Ya? Tanto varones como mujeres, todos enfermos. ¿Sí? Bueno, lo propio puede ocurrir con el daltonismo, ¿no? Es decir, la anomalía de no ver bien los colores, no sé cuán grave será no detectar bien los colores. Uno que no sufre esto de aquello, pues de repente no se da cuenta, ¿no? De repente vemos a alguno que hace unas combinaciones de colores al vestirse medias extrañas, ¿no? Habría que hacerle un análisis de daltonismo para ver si realmente
es así su gusto o es un problema de percepción de los colores, ¿no? Pero en todo caso, cuando hablamos de daltonismo, es también muy conocido que los varones tenemos mayores problemas con los colores, ¿no? Los colores para los varones son los rojo, verde, amarillo, o sea, así, ¿no? Si le preguntan a la mujer qué color es esto, le va a decir verde palta, verde cholita, verde pacay, y así, verde pasto, ¿no? ¿Hay pasto fino o pasto criollo? ¿No? Y así, o sea, capísimos de los colores, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen dos cromosomas X. Si un está fallado, el otro lo compensa, ¿no? ¿Ya? Cambio los varones, ¿sí? Como no es algo que pueda producir la muerte, ¿no? Seguramente este gen está muy bien disperso en la población, ¿no? ¿Y quiénes sufrimos más? Los varones. ¿Ya? Los varones. Es decir, somos malos para los colores, ¿no? Yo siempre digo esto, a un varón lo mandan a comprar lana, ¿no? Me ha faltado la mamá, me ha faltado lanita, me lo vas a traer, le da la muestra, ¿no? Te lleva este pedacito. Vuelve el varón, igual, con muestra y todo, mal, ¿no? Las mujeres van a comprar sin muestra y traen exactamente el mismo color, ¿ya? Bueno, un tema muy bonito, muy útil para ver el tema de herencia de los cromosomas, no solo X, no solo fallados, ¿no? Sino también los normales, ¿ya? Ahí vamos a quedar.